Dime si te suenan algunas de estas afirmaciones. Mi hijo es muy inteligente, pero tarda una barbaridad de tiempo en estudiar. No consigue nunca llegar a tiempo para terminar el estudio antes de un examen. Cuando llega el día del examen, no le da tiempo a terminarlo. No sé si ves esto relacionado o reflejado en tus hijos o en tus estudiantes. Si es así, quédate a ver este vídeo porque te voy a explicar a qué se debe este aspecto. Soy Juan José Millán, soy licenciado en psicopedagogía y soy maestro, y vamos a hablar de algo muy importante que es la velocidad de procesamiento atencional. Vamos a ello. Podríamos decir que la velocidad de procesamiento atencional es una habilidad cognitiva que se materializa en el tiempo que tardamos desde que percibimos un estímulo hasta que lo procesamos y emitimos una respuesta con respecto a este estímulo. La velocidad de procesamiento atencional, a diferencia de lo que muchas veces se piensa, es totalmente independiente de la inteligencia y de otras aptitudes de los escolares. Es decir, hay niños muy inteligentes o con un cociente intelectual muy alto que pueden tener dificultades en la velocidad de procesamiento y niños con un CI un poquito más bajo que sí que pueden presentar una velocidad de procesamiento atencional fantástica. Precisamente son los niños con una buena inteligencia en aquellos en los que encontramos más dificultad en la detección de este aspecto. Y es también donde encontramos más dificultades en la comprensión del estrés, del malestar y de la situación que los escolares con una dificultad en la velocidad de procesamiento atencional experimentan y manifiestan. Las implicaciones educativas de una dificultad en la velocidad de procesamiento atencional son muy variadas. Vamos a ver algunos ejemplos acerca de cómo puede influir la velocidad de procesamiento atencional en las tareas escolares. Uno de los aspectos más importantes es aquel en el que no le da tiempo al escolar a terminar los exámenes. Es un estudiante que ha estudiado mucho, que ha estudiado bien, que se ha aprendido bien la lección, que conoce bien los contenidos, que maneja bien todo lo que tiene que saber manejar para obtener éxito en ese examen, pero llega el momento del examen, pone manos a la obra y no le da tiempo nunca a terminarlo. No siempre es un trastorno por déficit de atención, por supuesto. En muchas ocasiones se limita a una dificultad en esta velocidad de procesamiento atencional. ¿Por qué? Pues porque desde que observa este enunciado, lo lee, lo procesa, hace sus actividades cognitivas, todo lo que vemos en otros vídeos acerca de la memoria del trabajo, esa transición al corto plazo, etc., pues todo eso va a tardar mucho más tiempo que otros escolares de su misma edad y de su mismo curso. Por tanto, unas dificultades en la velocidad de procesamiento pueden estar sosteniendo este tiempo en exceso que va a necesitar para realizar los exámenes. Afortunadamente tiene una solución muy sencilla, que es dar un poco más de tiempo en los exámenes. Esto también sucede en algunos escolares que se tiran toda la tarde realizando deberes, cuando otros compañeros tal vez los acaban en media hora o una hora. Y no me refiero al escolar que se levanta cada 2x3, que está cambiando constantemente tarea y que no es constante en sus deberes. No, me refiero al escolar que por más que se implica y por más que trabaja, tarda muchísimo tiempo, invierte un tiempo excesivo en estas tareas. Por tanto, estas dificultades de velocidad de procesamiento atencional pueden estar también sosteniendo estos aspectos. Pues tenemos que pasar más tiempo o invertir más tiempo en entender lo que estamos leyendo, en definir cómo vamos a trabajar, en pensar esas respuestas y posteriormente en emitir esas respuestas. En muchas ocasiones nos dicen muchos padres o también nos dicen muchos docentes que piensan que estos niños pierden mucho tiempo en su cuarto, que están en su cuarto, parece que están estudiando, pero que no realmente lo están haciendo. Bueno, en estos casos, cuando es una dificultad en la velocidad de procesamiento, no es así. Otra de las características que solemos ver en estudiantes que tienen dificultades en la velocidad de procesamiento está en la toma de apuntes, sobre todo en escolares de secundaria, bachillerato y también en estudiantes universitarios. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos casos? Como se da ese tiempo en exceso desde que yo hago la percepción, es decir, en este caso desde que yo escucho o hago esa relación entre lo que escucho y lo que estoy viendo en la pizarra, aquí también entrarían en juego esos aspectos que ya hemos visto acerca de la velocidad de procesamiento atencional, como estamos tratando en este vídeo, la relación con la atención focalizada, la relación con la atención selectiva, con la atención sostenida y su relación con también la memoria de trabajo. Pues bien, en estos casos, cuando la velocidad de procesamiento atencional presenta una dificultad, vamos a observar que los apuntes son un caos en sí mismos, no en cuanto al orden, no en cuanto a la presentación de estos apuntes. Pueden ser apuntes realmente bonitos, muy bien ordenados, con muchos colores, etc. Pero como tenemos una dificultad a la hora de procesar contenidos, conceptos, aspectos clave,
puede ser que estos apuntes cometan una gran cantidad de errores, lo que hará que posteriormente, si se estudia en base a ellos, en el examen o a la hora de trabajar con los contenidos expuestos en estos apuntes, los resultados sean erróneos. Y esto no es por una falta de estudio o por un mal estudio, simplemente se debe a un problema atencional, a una dificultad en la velocidad de procesamiento atencional que genera un contenido para trabajar que es erróneo. También vemos en muchas ocasiones dificultades muy marcadas en tareas que tienen que hacerse rápidas. Cuando hacemos un encargo rápido a nuestro alumno o a nuestro hijo, solicitamos rápidamente que haga algo, bueno, pues esas tareas suelen salir realmente caóticas, suelen salir desordenadas y no suelen llegar a tener el resultado necesario para aquello que habíamos solicitado. Aquí es otro punto donde también podemos detectar una dificultad en la velocidad de procesamiento atencional. La velocidad de procesamiento atencional tiene que evaluarse de forma muy explícita, tiene que buscarse el rendimiento de velocidad atencional, ya que es muy importante de cara a todos los procesos escolares, a todos los procesos académicos, y es muy importante que veamos dónde nos encontramos a nivel de velocidad de procesamiento atencional. En muchas ocasiones, velocidades de procesamiento atencional buenas pueden incluso estimularse para servir de apoyo a otros procesos que estén presentando dificultades. La velocidad de procesamiento atencional puede estimularse de una forma más o menos sencilla, a través de actividades más o menos entretenidas, con carácter lúdico y que van a permitir una mejora rápida y muy observable en los escolares que tienen dificultades como las que se han expuesto de forma previa. Hasta aquí vamos a llegar con este vídeo. Espero que te haya resultado de interés, que haya servido para aclarar el concepto de velocidad de procesamiento atencional y te invito a que te suscribas al canal para no perderte ningún contenido del que estamos generando y del que estamos publicando en esta red social en YouTube. Un placer haber podido hacer este vídeo y espero verte en los próximos. Hasta luego.